Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Oncología en una cáscara de nuez, el podcast o video podcast de oncología en español. Hoy día, como de costumbre, me acompaña Gonzalo Muñoz. Gonzalo, bienvenido. Hola Diego. A este otro capítulo. Sí, te veo más manga corta. Veraniego. Sí, veraniego, primer capítulo que te veo mostrando más. Los bíceps. Mostrando más piel. Yo me mantengo más formal para que vean quién es el díscolo del grupo. Exactamente. Bueno, a mí me dicen a veces que soy irreverente. Mi jefe me dijo eso una vez. Su jefe, mira. Sí, que era irreverente. Está bien. Me dijo en un congreso. Chuta. Bueno, sí. pero es como un impulso, ¿no es cierto?, de la oncología joven. Sería Puede ser. Los Paw Patrol. Remecer el... Podemos contarle a nuestra audiencia que nuestro grupo de WhatsApp se llama Paw Patrol. La Patrulla Juvenil de la Oncología. Sí. Oye, tenemos un temazo hoy día que a mí me apasiona mucho, que es el manejo del cáncer colorectal metastásico. Así y que es. uno, yo creo que podría hablar como 4 semanas de corrido de todo este tema. Entonces, vamos a tratar de ser concisos para dejar mensajes clave. Vamos a mirar, entonces, cuando hay mensaje clave, vamos a mirar a la cámara. Ya. ¿Te va eso, no? En 20 minutos vamos a hablar acerca del cáncer de colon metastásico. Colorectal, porque vamos a incluir también. Colorectal. Sí, vamos a incluir. Lo separamos antes, ahora nos vamos a juntar. Así que hoy día es un capítulo de reconciliación, ¿cierto? Los capítulos anteriores hablamos acerca de las diferencias del cáncer de colon y del cáncer de recto, y hoy día vamos a agruparlos porque en el escenario metastásico o con ramificaciones o con siembra a distancia, ¿cierto? Se tratan de forma relativamente similar. Claro. Así que en palabras muy sencillas, ¿qué es el cáncer de colon metastásico y cuáles son los sitios de metástasis más frecuentes? Bueno, como dijimos, es infrecuente que el cáncer de colon debute con metástasis, pero desafortunadamente un porcentaje no menor de los pacientes las puede desarrollar en el tiempo. Y los sitios más frecuentes, si uno tuviera que elegir el número 1, no va para mensaje, pero así que no voy a mirar la cámara, número 1 es el hígado, ¿no es cierto? Hígado. Por esta cuestión del drenaje venoso portal, tiene sentido intuitivo. Y otros sitios frecuentes, ¿no es cierto? Los pulmones. El órgano más importante del cuerpo. No sé, pero bueno, en fin. O el colon es el más. Así que los pulmones, los ganglios y también el peritoneo, en menor medida, pero también es un sitio frecuente. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, pero hay una particularidad que tiene el cáncer colorectal metastásico. ¿Cuál es? La particularidad del cáncer de colon metastásico es que en escenario metastásico, porque sí, lo que estamos hablando, mira, iba bien, pero fallé. Claro. La particularidad es que en algunos casos se puede curar incluso en etapa 4 o con ramificaciones o metástasis. Claro, que es algo que no vamos a decir que es exclusivo del cáncer de colon, pero no es tan frecuente de ver, ¿no es cierto? Y que fue temprano en la historia de la oncología gastrointestinal. Claro, ¿cierto? Exactamente, porque el manejo de la oligometástasis ha tenido un auge grande en muchos tumores en los últimos 10 o 15 años, pero si uno va más atrás, esto de la cirugía, sobre todo del hígado, ¿no es cierto? Claro. Mostró que los pacientes que se operaban con metástasis vivían más tiempo. Y ahora sabemos que algunos incluso se pueden curar. Exactamente. Entonces, vale. ¿Cómo armamos entonces la estrategia para primero definir si un paciente es potencialmente curable de un cáncer de colon metastásico y claro, qué elementos tenemos para tratarlo? Ahí entonces nos plantea, ¿no es cierto?, este desafío, y nuevamente es totalmente fundamental el equipo multidisciplinario, ¿ya? Porque de esa manera, mensaje, no todavía, podemos separar al cáncer colorectal metastásico en 3 grupos: los que son resecables, de entrada, ¿no es cierto?, los que son potencialmente resecables y los que son irresecables. Entonces, mensaje, 3 grupos: resecables de entrada, potencialmente resecables e irresecables. Y eso suena muy sencillo de hacer, pero no lo es tanto, porque depende mucho y varía mucho centro a centro. De hecho, hay un estudio que se llama SELIM, que nuevamente, otro análisis post-hoc, vieron a sus pacientes y los mandaron a 7 grupos quirúrgicos. ¿Ya? Y la evaluación era totalmente distinta entre unos y otros, si se podían operar o no los pacientes. Entonces, y eso es importante saberlo, porque al final uno tiene que trabajar con su grupo. Claro, sí. Y al final, nuevamente, entonces lo más importante es la conversación para poder tener claro cómo vamos a manejar a los pacientes. O sea, hay que definir la resecabilidad según el equipo local. Claro, porque hay algunos criterios quirúrgicos que eso no vienen al caso, pero al final sigue siendo muy distinto entre un grupo y otro. Ya. ¿Y qué paciente es así resecable
sí o sí en cualquier parte y qué paciente es irresecable en cualquier parte. O sea, es un paciente que es resecable en cualquier parte, no sé, pues que tenga una lesión en el segmento 6, chiquitita de 2 centímetros, que la podría operar hasta yo. Claro, Lo dudo, pero... no, imposible. Claro, eso es resecable probablemente en cualquier lado. Paciente irresecable en cualquier lado es que tenga compromiso, ¿no es cierto?, de todos los segmentos. ¿Y Sí. es solo del hígado o también hay otros órganos que pueden estar afectados? Esto en general, la mayor información está extrapolada desde la cirugía hepática, que es lo que tiene más desarrollo, pero aplica también para los pulmones, aplica también para eventualmente resecciones ganglionares, ¿no es cierto?, retroperitoneales extendidas, y también para resecciones peritoneales, que ese sí que es un tema ahí pantanoso con el HIPEC, que no lo vamos a tocar hoy día en honor al tiempo. Lo otro que es importante tener en consideración es que yo he hablado cirugía, pero esto finalmente son terapias locorregionales, ¿ya? Porque uno podría hacer también ablaciones, que se ha demostrado, o quizás en menor medida radioterapia, que se ha demostrado que son comparativamente con la cirugía igualmente efectivas, sobre todo la ablación. Perfecto. En lesiones hepáticas. O lesiones Y ese pulmonares. RT en el pulmón, Claro, probablemente. Sí. Así Perfecto. que, entonces, así nos configuramos, ¿no es cierto?, este primer grupo, que es relativamente claro en cómo hay que actuar, al menos desde lo escrito. Va a tener sus dificultades en el manejo. Los primeros, los que son potencialmente resecados, ¿no es cierto?, definido en un equipo multidisciplinario, esos pacientes van a requerir cirugía o manejo locorregional y quimioterapia. Ya. Aquí no hay mucha aliño que ponerle, que anticuerpo monoclonal. Estos son los resecables. Los que son resecables de entrada, sí. O sea, se trata como un paciente localizado. Finalmente. Exactamente. Lo que sí es que puede tener particularidades en el orden, ¿ya? Porque de acuerdo a las características, puede haber una enfermedad que sea resecable, pero que sea de alto riesgo. Por ejemplo, un paciente tiene, qué sé yo, 7 lesiones todas superficiales en el hígado. Esas podrían salir todas con resecciones no anatómicas. Pero un paciente que tiene 7 lesiones en el hígado es un paciente que tiene alto riesgo biológico, ¿no es cierto? Claro. O si tiene un CA de 1000, pues se chuta. Le hacemos un PET, pero quizás hay más enfermedad micrometastásica y por lo tanto entonces ahí se conjuga otro elemento que es la valoración biológica de la enfermedad, y es por eso que en algunos pacientes, a pesar de que se pudieran operar de entrada, uno deja quimio, no con la intención de achicar los tumores, sino que un poco de conocer mejor la biología de la enfermedad y controlar eventualmente esa enfermedad micrometastásica que uno supone que está ahí. Porque no hay nada más, y a todos nos ha pasado, no hay nada más desafortunado que exponer al paciente a una cirugía tremenda y que a los 2 meses esté lleno de metástasis de nuevo. Eso es una situación súper amarga para todo el mundo, po. Claro. Sí, pues de todas maneras. Sí. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad resecable, ¿cierto?, se operan y se les da quimioterapia, y el orden va a depender del riesgo biológico y la discusión en el comité multidisciplinario, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Ahora vamos a la enfermedad... Segundo grupo. La enfermedad potencialmente resecable, que esa sí que es una bolsa de gato. Y ahí es muy, muy, muy heterogéneo. Hay cirujanos que no le tienen miedo a nada, y está bien. Y hay cirujanos que le tienen miedo a algunas cosas, y está bien también. Entonces hay que conocerse. Los oncólogos en general le tenemos... Yo le tengo miedo a todo. Terror. A todo le tengo miedo. Sí, tal cual. Pero hay que conocerse. Todo el miedo que no tiene el cirujano lo tiene el oncólogo. Pero, claro, en esos pacientes, y nuevamente vamos a ocupar el ejemplo del hígado, pero esto pudiera extrapolarse a otros órganos, ahí lo que queremos es hacer una cosa que se llama terapia de conversión, que es achicar los tumores. Para poder resecar. De acuerdo. ¿Ya? Y ahí ahora sí entra en juego el perfil molecular que hablamos extendidamente en el capítulo de generalidades de cáncer colorectal, las mutaciones, ¿no es cierto?, RAS, BRAF y el estudio de inestabilidad microsatelital. ¿Qué son estas mutaciones para recordar en un minuto? Son, ¿no es cierto?, dos oncogenes que pueden estar mutados en el cáncer colorectal. Más o menos un 50-60% de los cánceres colorectales lo tienen, ¿ya? Y lo que hacen es que un poco sobreactivan vías de proliferación y hacen que el tumor sea, en resumidas cuentas, más agresivo. Pero además para nosotros no solo es un factor pronóstico, ¿no es cierto?, o sea, que hace que el tumor sea más agresivo, sino que también es un factor predictivo porque nos permite seleccionar mejor un poco como individualizar el tratamiento. Claro. ¿Ya? Sí. Y es así como nuevamente surgen 3 grupos de cómo uno elige los tratamientos. Estamos buenos para las categorías, pero yo encuentro que es bueno para ordenar la cabeza, porque el otro elemento muy importante es la lateralidad del tumor. Tú, ¿cierto?, algo habías mencionado en el capítulo anterior. No son los mismos los tumores de colon izquierdo, que parte a partir del colon descendente,
que los tumores de colon derecho que llegan hasta el ángulo esplénico inclusive. Sí, por esto de el origen embriológico. Embrionario distinto, tienen Sí. también una carcinogénesis que es distinta. Claro. Entonces, al Si fin, perdona, si hay algún residente de oncología que nos esté escuchando, por favor, preparen esa pregunta que se la van a preguntar 20 veces en su rotación de oncología gastrointestinal, ¿cierto? ¿Por qué son distintos los cánceres de colon izquierdo de los cánceres de colon derecho? Sí. Entonces, al final, teniendo esa información, un poco se nos arman 3 grupos. Yo en una presentación les puse el bueno, el malo y el feo, que no aplica a ninguno de nosotros. Entonces, el bueno sería los tumores que son del lado izquierdo y que no tienen mutaciones ni de RAS ni de BRAF, que se conocen también como wild type. Y en esos pacientes son los que ocupamos anti-EGFR como cetuximab o panitumumab asociado a quimioterapia. De acuerdo. Para achicar los tumores. ¿Ya? Ahí hay algunas, salió hace poco los resultados finales del estudio triplete, pero en general yo soy de la idea que el anti-EGFR debería ocuparse con duplete, FOLFOX o FOLFIRI. ¿Por qué? Porque el estudio triplete no mostró que compara FOLFOX o FOLFOXIRI con panitumumab, no mostró que dar más quimio hiciera que los tumores se achicaran más, o que la profundidad de la respuesta fuera mayor, o que la posibilidad de cirugía fuera mayor. Y es más tóxico para el paciente, y más tóxico, bueno, para el paciente, pero también le agrega una complejidad adicional al cirujano, porque es otra toxicidad hepática, ¿no es cierto?, que Claro. le suma, y uno asume ya que esa cirugía va a ser media grandota. Oye, ¿y en enfermedad potencialmente resecable hay alguna preferencia por usar oxaliplatino o irinotecan? Es una buena pregunta, y la verdad es que no. Ya, yo, por una cosa bien de consenso, ocupo el FOLFOX porque como habitualmente hacemos la mitad del tratamiento antes, sería raro dejarle FOLFIRI antes y después la adyuvancia completarla con FOLFOX. Porque desafortunadamente el irinotecan en el escenario adyuvante, tanto en la etapa 3, pero también en la etapa 4, que también está estudiado, no tiene beneficio. Entonces sería como medio enredar un poco la sopa. Entiendo. Sí. Y entonces estaba ese grupo, el bueno, el malo, que son los que son del lado derecho o tienen mutaciones de RAS, ¿ya? Y que ahí en general ocupamos bevacizumab. Y el feo, que son los BRAF, que como un 8%, ¿no es cierto?, que eran los más malos, pero vemos que ahora tienen terapias dirigidas como encorafenib con cetuximab, que se ocupa con la quimio, y que existía mucho susto de operar a estos pacientes, pero en general hay cada vez más, esto es un estudio que es relativamente reciente, pero hay cada vez más ganas y respaldo como para también intentar operar a esos pacientes habiendo recibido un periodo razonable de terapia sistémica para saber que la enfermedad esté controlada. Entiendo. Oye, y eso es la enfermedad localmente avanzada, la enfermedad potencialmente resecable, sí. ¿cierto? Enfermedad metastásica potencialmente resecable, en la cual vamos a buscar con un esquema de terapia sistémica la mejor respuesta tumoral para poder resecar al paciente con el objetivo de dejarlo R0. Exactamente, sí. Súper. Y ahí vamos a utilizar, ¿cierto?, quimioterapias y además pudiéramos utilizar biológicos, ¿cierto?, antiangiogénicos o anti-EGFR o anti-BRAF en el escenario BRAF mutado. Sí. Súper. Y el esqueleto de quimioterapia en general va a ser duplete para BRAF o para anti-EGFR, pero uno para el bevacizumab, eventualmente, si el paciente es fit, pudiera ocupar las 3 drogas, ya para tratar de tener más respuesta todavía. Excelente. Y ahora viene, ¿cierto?, la enfermedad no resecable. Claro. O irresecable. Sí. ¿Es no resecable o irresecable? ¿Cómo le dices tú? Yo le digo irresecable, fíjate. Irresecable. Sí. Ya. Entonces ahí son pacientes que o tienen compromiso de muchos órganos, ¿cierto? O si es que enfermedad hepática exclusiva, tienen todos los segmentos del hígado comprometidos. Y en esos pacientes ahí la intención terapéutica va a ser distinta. ¿Ya? Y ahí va a ser una intención de un tratamiento que es paliativo. Paliativo. Ya, Entonces, en los otros dos escenarios, el tratamiento es con intención curativa. Con intención curativa, sí. Ya. Sí. A veces es bien ambicioso, Claro. puede serlo, pero la intención... Lo hemos visto. Sí, la intención no deja de ser esa. Ya, de Y acuerdo. para seleccionar el tratamiento vamos a ocupar las mismas estrategias que hablamos recién, ¿no es cierto?, del bueno, el malo y el feo, pero ahora vamos a mantener esos tratamientos con una intención de control de la enfermedad. Que eso, y puede ser por un buen tiempo, así que sobre todo en la enfermedad más buena que es wild type. ¿Ya? Así que sobre los 3 años de medianas de sobrevida, que son números muy buenos para lo que teníamos antes, Claro. sin incorporar otros factores.
Entonces, ahí el esquema básico o basal de quimioterapia, ¿cierto? Son fluoropirimidinas Sí. más oxaliplatino o irinotecan, que ahí lo podemos utilizar de forma indistintamente. indistinta. Sí, sí. ¿Y tú partes, depende del caso, o partes principalmente con uno o con otro? Salvo un paciente que tenga mucha neuropatía y yo digo, sabéis que esta cuestión ya no va a ser muy complicada, prefiero partir con oxaliplatino. ¿Por qué? Porque lo suspendo a los 6 ciclos, a los 8 ciclos, y después lo puedo volver a ocupar. Ya. Es una cosa más práctica. Yo le digo a los eso. pacientes que lo guardamos. Lo guardamos, claro. en el bolsillo para Sí. echarle mano más adelante. Sí, sí. Y entonces, ahí salvo en el escenario de BRAF, que está bien definida la primera línea, se van perdiendo un poco estos conceptos de las líneas de tratamiento, que es muy clásico de otros cánceres, Ya. sino que es como ocupar todo el arsenal que tenemos disponible. ¿Ya? O sea, ocupar el irinotecan, ocupar el oxaliplatino, ocupar el 5FU, el bevacizumab, el cetuximab que se puede, o panitumumab. Así que, y una vez y recién uno cuando ya como que quemó todo eso, ahí pasamos a un escenario que se llama como de líneas posteriores o líneas tardías. Líneas tardías. Sí. ¿Y ahí qué fármacos existen? Hay hartas cosas que se pueden ocupar, desafortunadamente ninguna muy buena. Probablemente si es que uno tuviera que elegir como la mejor es la combinación de TAS-102 con bevacizumab, Ya. aunque se haya ocupado bevacizumab antes, pero se puede ocupar TAS-102 solo, se puede ocupar regorafenib, fruquintinib y más recientemente esta combinación de sanzalintinib con atezolizumab, que claro, suena como mucho, pero desafortunadamente los resultados, si bien fueron mejores que TAS-102 solo, tampoco es una cosa tan maravillosa. Me quedaron clarísimos esos nombres. Lo era el estuve último? practicando 40 minutos antes de este capítulo, así que estoy orgullosa que me salió bien. Ya, te lo voy a preguntar de nuevo, entonces. Sí. Sí. Oye, y las líneas posteriores, ¿cierto? Que sería como la tercera línea, que a veces Claro. puede ser cuarta o Sí, quinta, porque dependiendo uno- cómo... hay mucho como esto vaya. del rechallenge, Claro, ¿cierto? sí. Incluso del anti-GFR, que eso es un tema en sí mismo. Sí, pues. Y nos queda nuestro último grupo favorito, que son los que son MMR. Yo prefiero decir MMR, deficiente, o con inestabilidad microsatelital, que sabemos que ahí la inmunoterapia, ¿no es cierto?, es el gran caballito de batalla. Entonces, ahora el tratamiento entonces es la combinación de inmunoterapia, ya no la inmunoterapia sola. Tiene números, sí, verdaderamente impresionantes. Ya, de acuerdo. ¿Te ha tocado usar inmunoterapia combinada? Combinada, no, desafortunadamente. Sí, me ha tocado en relación al estudio clínico Ya. en ese paciente. De acuerdo. Oye, así que bueno, Ujú. con esto de asumir el desafío de abordar este tema amplio en poquitos minutos, creo que lo hemos cumplido Cáncer de colon en 20 minutos. de buena sí. manera, ¿no? Hablamos de la enfermedad resecable de entrada, hablamos de la enfermedad potencialmente resecable y de la enfermedad irresecable, con todas sus alternativas de tratamiento, ¿no es cierto?, de acuerdo al estudio mutacional, las líneas posteriores y este grupo que es acotado, pero que tiene un tratamiento, una respuesta muy buena con inmunoterapia combinada, que son los MMR deficientes. Y solamente para agregar que tenemos que recordar que en los pacientes con enfermedad avanzada es fundamental el apoyo de cuidados paliativos, ¿cierto? Desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada y todo el camino del paciente se vive entre el centro oncológico y el equipo de cuidados paliativos, porque es fundamental para la calidad de vida. Totalmente. Y siempre preocuparse de la nutrición, ¿cierto? Del ejercicio, de la psicooncología, de apoyar al paciente en la vivencia de su enfermedad. Así que gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Déjenos sus dudas, sus comentarios y nos vemos para la próxima.